Muy bien, y con Abdala sería interesante, compañeros, en instantes nada más, también conversar sobre algo que ha generado opiniones encontradas, que tiene que ver con si tendría que haberse dado un debate en la jornada de ayer durante, bueno, el proceso de asunción de la nueva vicepresidente, o si por el contrario estuvo correcto que se mantuviera lo pactado, que fue en definitiva hacerlo más a modo de un acto administrativo. Así que adelante con la nota, estaremos atentos a lo que opine entonces Abdala en la siguiente entrevista. Efectivamente, estamos. Mientras nosotros debatíamos un montón de cosas, estaba observando a Abdala, claro, porque obviamente son temas que se abordan a nivel parlamentario también, ¿no? El tema de la marihuana y la venta, el tema de la tolerancia cero en el alcohol, tantas cosas, ¿no? Sí. Recién hablábamos con el diputado, le damos los buenos días al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que incluso hasta la propia cerveza sin alcohol que se vende en nuestro medio no te da 0,0. Porque no es tan sin alcohol, es 0,5. Hay que consumirla, que es 0,0. Exactamente. Adelanto, buenos días. Primero, buenos días, yo soy de los que no voté, de los que no votó la tolerancia cero. Pero no es el tema de hoy, pero quiero decir, coincido en buena medida con los argumentos que decía Federico recién. Es un tema controversial y opinable, por supuesto. Claro, sí, evidentemente. Tenés que hacer ese proyecto de ley, Federico. Definitivamente. Tengo que postularme, tengo que formar parte de la Cámara. Bueno, hablando de la actividad parlamentaria, ayer estábamos en vivo, por supuesto, siguiendo las alternativas de lo que iba a ser este procedimiento para terminar por aceptar la renuncia de Sendik y la investidura de Topolansky, cuando se pide el cuarto intermedio, y ahí quedamos todos en ascuas, ¿qué podía pasar? Si tuviera que resumir en un minuto, ¿qué fue lo que ocurrió en ese cuarto intermedio dentro de la bancada del Partido Nacional, que fue la que lo solicita? Bueno, la explicación es muy sencilla. Los hechos fueron muy vertiginosos. Se hizo un anuncio de una renuncia por parte del vicepresidente de la República el día sábado, que no estaba en principio en los planes de nadie, o no era del todo previsible. El día lunes se formalizó, el día martes hubo reunión de bancada de senadores y reunión de coordinación en el ámbito del Senado, pero no dieron los tiempos para que la agrupación parlamentaria en su conjunto, es decir, la suma de diputados y senadores del Partido Nacional, pudiera hacer un análisis con relación a esto. Y entonces ya desembocamos en la sesión del martes a las 10, del miércoles a las 10 de la mañana. En función de eso, bueno, muchos compañeros legítimamente quisieron analizar el tema. Y se entendió conveniente, porque todos somos legisladores, los senadores y los diputados valemos lo mismo en la Asamblea General y por lo tanto es razonable que todos tengamos derecho a opinar y a definir una posición colectivamente. Entendimos conveniente darnos ese espacio de media hora para definir la actitud del partido. Había compañeros, incluso trascendió por parte de algunos de ellos particularmente, que eran de la idea de que se debía abrir un debate o se debían hacer planteos en la Asamblea General. Sí, concretamente el diputado Iturralde. Sí, y otros, no fue el único. No fue el único. En todo caso, algunos resolvieron comunicarlo, otros resolvieron simplemente acatar la posición del partido y no pronunciarse públicamente. Pero la enorme mayoría de la bancada parlamentaria, de la agrupación parlamentaria, resolvió lo que finalmente el partido adoptó como actitud. ¿Qué nos pareció? Era la actitud que correspondía. Por supuesto, esto es materia opinable. Pero un periodista de esta casa ayer en las redes sociales escribió con relación a esto que era necesario mirar más alto, avalando o en algún sentido interpretando la actitud del Partido Nacional. Y yo entiendo que efectivamente lo que intentamos hacer fue eso. Porque me da la impresión de que con relación a esto muchos compañeros e inclusive muchos ciudadanos que se han manifestado en las redes sociales como que ven el árbol pero no ven el bosque. La instancia de ayer en la Asamblea General no era el fin del mundo. Es decir, era un episodio más en un largo y complejo proceso que empezó hace mucho tiempo y que tampoco ha concluido. Porque algunos dicen, no, esto fue el cierre de una historia. No fue el cierre, fue una instancia muy importante, nada menos que la renuncia del vicepresidente. Pero por lo tanto también tenía ribetes institucionales. Y nosotros entendimos que era mejor facilitarle al país una transición institucional tranquila, ordenada, y no iniciar un debate que no sabíamos cuándo, cómo y de qué manera iba a terminar, que podía prolongarse durante horas, que podía terminar en una especie, digámoslo rápidamente, de batalla campal. ¿Y qué señal, qué imagen le íbamos a dar a la población? Desde el punto de vista del Parlamento y del país y del interés del país, pero si lo llevamos, yo lo hablaba informalmente antes con Cristian, antes de empezar esta nota, si lo llevamos a la perspectiva mezquina, ¿no?, del interés del Partido Nacional o de la oposición, porque se supone que aquí tenemos que pensar primero en lo que le sirve al país, yo creo que para el Partido Nacional hubiera sido también una pésima estrategia o decisión estratégica desencadenar ese debate. Porque entonces hubiera sido muy fácil después decir, ahí está la oposición linchándolo a Sendik, actuando con saña contra Sendik, que ya renunció en el momento que renuncia. Bueno, fue el análisis que hicimos, pero repito, nos pareció que si el directorio había proclamado el lunes anterior, y lo reiteró ayer la agrupación parlamentaria, que era necesario salir de la crisis política, que era necesario fortalecer las instituciones, bueno, para eso, ayer específicamente en esa instancia,
era la actitud que correspondía. Es opinable, por supuesto. Tal vez la opinión respecto a la tarea de Sendik está contaminada por lo que fue su gestión al frente de ANCAP, en donde ha militado una denuncia a nivel judicial y incluso el informe que se genera por parte del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio es por su gestión al frente de ANCAP. Ahora, ¿cómo fue Sendik vicepresidente? Bueno, yo creo que como vicepresidente de Sendik no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo creo que no logró colmar ni llenar las expectativas que una investidura de esas características contiene. ¿Por qué? Bueno, yo supongo que en buena medida porque desde el inicio de su gestión se desencadenó toda esta circunstancia de haber puesto en tela de juicio su actuación en ANCAP, de la investigadora en el Senado, del tema del título después. Y eso yo creo que fue horadando la imagen de Sendik, evidentemente, afectando, por lo tanto, su imagen y su peso político específico. Creo que fue condicionando su propia actuación como presidente del Senado y de la Asamblea General. De esto pueden dar mejor testimonio que yo los propios senadores de la República, al punto tal que terminó esto debilitando y afectando las relaciones del presidente del Senado con las demás bancadas parlamentarias. Sendik dejó de ir a las reuniones de coordinación y eso terminó notoriamente afectando la dinámica parlamentaria, la conformación de la agenda, y por lo tanto creo que estamos frente a una gestión que fracasó. No digo necesariamente por los atributos personales del titular, aunque en alguna medida eso pudo haber incidido o contribuido, sino también por las circunstancias que se dieron, que fueron muy graves y que empezaron en el año 2015 porque fue allí cuando se instaló la comisión investigadora. Y en ese sentido, ¿qué expectativa tiene del rol que le va a caber, bueno, que ya le cabe desde ayer a la senadora Topolansky, la vicepresidenta Topolansky, al frente de la Asamblea General? Yo tengo una expectativa neutra, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Auguro que las cosas se normalicen y que el trabajo parlamentario se encamine y que, como hemos reclamado nosotros, el gobierno, por lo tanto, retome el análisis y su preocupación por los problemas de la gente y por los problemas del país, y que la agenda parlamentaria, por lo tanto, se descontamine de todos estos hechos que tanto y tan mal la han condicionado. Creo que en el país no va a haber cambios desde el punto de vista de la orientación política demasiado significativos. El gobierno va a seguir siendo el mismo porque Lucía Topolansky no asume la presidencia de la República, asume la vicepresidencia de la República, que no es lo mismo. Ya la ha asumido en el pasado, sí. En reiteradas oportunidades, ¿verdad? Cuando el presidente y el vicepresidente, por distintas circunstancias, estaban en el exterior y por lo tanto se producía el relevo constitucional. De manera que en ese sentido creo que hay que abrir una carta de crédito en cuanto a que podamos generar un diálogo a nivel del Senado fundamentalmente, pero a nivel del Parlamento en general, para reconstituir o reconfigurar esto que yo decía que tanto se había deteriorado, que era el relacionamiento entre los partidos y la coordinación interparlamentaria. Hay mucha gente también, y a veces a todos nos contamina, nos condicionan las redes sociales, que apela al pasado de la senadora Lucía Topolansky. Bueno, pero aquí estamos frente al cumplimiento de la voluntad popular. Claro. Si Lucía Topolansky hoy es la vicepresidenta de la República es porque la gente la votó. Y a quien no le guste que Lucía Topolansky esté en la vicepresidencia de la República, pues que trabaje o que colabore para que en el futuro no gane Lucía Topolansky y ganen otras opciones políticas. Y eventualmente, por lo tanto, que le den la chance a la oposición de hacerle el relevo al actual gobierno. Los que miran de afuera destacan lo que pasó en Uruguay. Crónicas internacionales, medios argentinos fundamentalmente, han destacado lo que ocurrió en Uruguay, demostrando la grandeza del sistema político de nuestro país y la madurez para abordar este tema. Pero también se destaca desde afuera la actitud del Frente Amplio de poner en tela de juicio y juzgar a uno de sus actores más importantes, nada menos que el vicepresidente de la República. Puertas adentro de nuestro país, ¿le parece que le faltó al Frente Amplio la capacidad de generar, más allá de la renuncia de Sendik, una sanción concreta? Porque en definitiva el plenario quedó en nada. Sí, yo creo que lo que puede ser reprochable es que le haya tomado tanto tiempo al Frente Amplio llegar a una conclusión de estas características. Nosotros desde la oposición, que creo que actuamos con enorme responsabilidad porque no estuvimos atizando todo el tiempo ni pidiendo renuncias, salvo alguna manifestación aislada, entendimos que este era un tema que debía resolver el partido de gobierno en función de que había opiniones contradictorias y después además hubo un fallo de la Comisión de Ética o del Tribunal de Conducta Política, pero lo que nos limitábamos a hacer era reclamarle al gobierno y al propio Poder Ejecutivo, al propio presidente de la República, que obviamente esto lo afectaba porque terminaba por afectar al gobierno, a que cualquiera fuera la resolución, quedara Sendik o Sendik renunciara, que eso se produjera lo más rápidamente posible.
y yo creo que nos tomó demasiado tiempo. Eso sería fundamentalmente lo reprochable. Lo otro, sin duda, es que, pero es un tema que corresponde al partido político, y lo juzgará la gente como nos juzgará a todos por nuestras actitudes, a nosotros también por las actitudes que hemos tomado con relación a esto. Bueno, es que el plenario no terminó tomando una resolución sobre el fondo del asunto. Claro. En función de que la renuncia de Sendik pudo haber descomprimido coyunturalmente la situación, el plenario entendió que alcanzaba con hacer lo que hizo, simplemente con respaldar la institucionalidad y poca cosa más. Pero bueno, será el pueblo frente amplista y será la ciudadanía uruguaya la que tendrá que decir si está satisfecha y si está conforme con la decisión que el partido de gobierno al respecto tomó. Diputado Pablo Abdala, un placer como siempre recibirlo en Buen Día Uruguay. Seguiremos hablando, tenemos temas siempre para charlar con ustedes. Estamos a las órdenes. Gracias por la invitación.